público y dónde debe estar el privado. Sin lugar a dudas, acá hay una discusión alrededor de eso. El presidente Petro insiste en que es mejor una empresa pública y yo lo que estoy insistiendo es que ojo con el capital público, ojo con la protección del patrimonio público en un negocio que requiere billones de pesos de inversión de acuerdo a la obsolescencia tecnológica que tiene. Y yo también pregunto lo siguiente, eso pueden ser discusiones que puedan dar y ojalá que se dieran de manera técnica, no a través de redes sociales como lo hace él. Y yo pregunto, si esa era la intención, ¿por qué no nos lo han dicho? ¿Por qué nunca apareció esa discusión sino hasta ahora, hasta este momento? ¿Por qué no lo plantearon nunca? ¿Dónde está la conversación con las regiones? ¿Dónde está la conversación con los alcaldes? ¿Dónde está la conversación con los gobernadores? Y ahí es una crítica que yo también hago. Mira el gobierno nacional todo el día cómo dialoga con los peores criminales que hay en el país, con los peores. Entonces con el ELN, con Clan del Golfo, con disidencias, con los peores, esos sí son los amigos. Pero con quienes hemos sido elegidos democráticamente no hay diálogo alguno, no hay reconocimiento alguno. Yo pregunto, esos modelos de país, de modelos económicos, de modelos de dónde debe participar lo público y lo privado, son discusiones que son válidas. ¿Por qué no se pueden dar? Claro que se pueden dar. Pero la pregunta es ¿por qué no las damos? ¿Por qué no las damos? ¿Por qué no nos lo propusieron? ¿Por qué nunca nos lo han dicho? Entonces ahora que nos vengan a decir que se hizo una propuesta y que aquí también se negó, eso no es cierto. Nunca se hizo esa propuesta. De darse la propuesta, se tiene que analizar. Pero yo soy de los que considero que el capital público, el patrimonio público hay que cuidarlo. El negocio de telecomunicaciones es un negocio de alto riesgo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. No, pero no, hay una diferencia. No solo de alto riesgo, sino de altísima inversión. Lo que me he estado preguntando, alcalde, mientras lo escucha usted con estos argumentos, es si Colombia, por ejemplo, en una eventual fusión, como la propone el presidente Petro, ETV en Bogotá, en Cali, Internex en Medellín, si esa fusión puede luchar contra las grandes empresas multinacionales de telecomunicaciones, si vamos a pelear, a disputar el mercado con Vodafone, por ejemplo, o con la Deutsche alemana, o con América, ¿cómo se llama la de Slim? América Móvil, que mueven miles y tienen en la caja miles de millones de dólares para mejorar redes y para crear mayor sistema de conectividad en el mundo. Es decir, sería quitarle plata a programas sociales, obviamente con un riesgo eso bastante alto, me da la impresión a mí. Pero bueno, esa es la misma, Néstor, esa es la misma posición mía. Yo estoy de acuerdo en lo que estás expresando. Es que mire que uno puede dar el debate alrededor de esos temas. Y vuelvo y le digo, son dos modelos económicos diferentes, dos formas de ver los temas. Pues venga, sentémonos y hablémonos. Pero la reflexión final, si me lo permite, Néstor, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho y ha sido mi argumento. Esta discusión no es nueva. Mire, esta discusión arrancó en EPM y en Medellín desde el 2005. Era alcalde Sergio Fajardo. Mire, pues 2005. Se tenía dentro del negocio, el negocio de telecomunicaciones en EPM. Se presenta un proyecto de acuerdo que lo presentó Fajardo. Yo era concejal de Medellín en esa época y lo presentó para escindir el área de telecomunicaciones de EPM con el mismo argumento que vos estás dando. Y en nada ha cambiado ese argumento desde esa época a hoy. Todo lo contrario. La inversión es más intensiva. En Bogotá, alcalde, en Bogotá ha sido lo mismo. ETV la propusieron vender y valía miles de millones de dólares. Hoy ETV no vale ni una quinta parte de lo que valía hace 20 años y no se vendió. Y no compite y cada vez es menos competitiva. Pero ese es un debate en el cual hay puntos a favor y en contra y uno puede estar de aquí o puede estar de este lado. Lo que pasa es que en Colombia todo termina a los insultos y a punta de descalificaciones. Alcalde Gutiérrez, qué bueno que se pudiera dar ese debate, Néstor, o que se hubiera planteado en el tiempo correcto y que nos hubieran convocado a hablar. Yo le digo una cosa, usted acaba de mencionar empresas que son públicas, que están en ciudades tan importantes como Bogotá y como Cali. Yo tengo conversaciones permanentes con Carlos Fernando Galán y con Alejandro Eder, por ejemplo, que son los presidentes de estas juntas directivas. A ellos no les han dicho nada tampoco. Ellos ya me hubieran dicho a mí, venga, analicemos esta situación. La pregunta es, Néstor, y ojalá este debate sirva de reflexión para el país con lo que vos estás diciendo. Venga, podemos tener diferencias, hombre. Podemos ver el mundo de manera diferente, pero venga, sentémonos a hablar, sentémonos a trabajar, sentémonos a dialogar, pero ¿por qué todo a través de ataques y peleas?
Bueno, qué desgaste y qué cansancio que uno tenga que ir gobernando una ciudad. No le han y que dicho. todo el día tenga que ser es uno defendiéndose los ataques del gobierno nacional. Le voy a contar, en vez de que vengan a trabajar. O si no quieren venir a Medellín, porque me digan y yo cojo un ticket y me voy para Bogotá y hablamos. pero que podamos hablar. No han hecho la propuesta. No han hecho la propuesta de la fusión porque no la tienen, porque están en planes de oponerse a, que es de lo que se trata esto. Alcalde Gutiérrez, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, les agradezco mucho este espacio y gracias siempre por permitirme expresar aquí mi posición en este espacio de Blue. Un abrazo y gracias. A usted, alcalde, gracias. ¿Hace cuánto, Felipe, estamos en el tema de si vendemos o si agrandamos o si le metemos plata a las empresas de tecnología y de comunicaciones en Colombia? Mucho tiempo, Néstor. 20, 25, 30 años, Felipe, más o menos. Sí, pero tiene razón el alcalde cuando dice, perdón, qué pereza, qué cansancio. Sí, Felipe. Y llevamos, no se puede. Y llevamos en estas mucho tiempo. La idea de Millicom, Felipe, que es cierto, es una multinacional que quiere comprarle no solo el pedazo a EPM en un Etigo, sino también quiere comprar el pedazo del gobierno nacional que tiene en Telefónica. En Coltel. Ese pedazo, el viejo Telecom. Ese pedazo, Felipe, es herencia efectivamente del viejo Telecom. ¿Sabe cuál es el problema que tiene el presidente Petro, Aurelio? Sí, Néstor. Que si se opone a Millicom con el negocio de Medellín, tendría que tomar la misma actitud con el negocio a nivel nacional. Claro, y fíjese usted que además, perdón, Ricardo, claro, Ricardo, es que aquí tengo una declaración del ministro Lizcano dado al portal Cambio hace muy pocos días y dice: me parece positiva propuesta de compra de Millicom a Telefónica. Es decir, aquí hay algo de una hipocresía del gobierno de Petro que es prácticamente inimaginable. Mientras el ministro Lizcano recibe con beneplácito que Millicom compre la parte del Ministerio de Hacienda en Movistar, él critica que EPM le venda a Millicom misma. Pero Aurelio, ese me parece que es un pero hay algo más, Néstor, perfectamente válido. Déjeme decirle esto, Aurelio. Ese me parece que es un debate perfectamente válido, y después, si se lograra la fusión, si la proponen y la sacan adelante, esta empresa pública, ETV, Internexa y Emcali, Felipe, tendría que invertir o no invertir. Ellos ya verán. Y entonces usted como usuario decide si su línea telefónica o su teléfono celular o su conexión a internet, lo que sea, es de estas empresas o es de una empresa privada. Pero es que, y competirán a punta de servicio y a punta de inversión. Pero todavía no estamos en ese escenario. Néstor, pero es que la propuesta de Petro de Emcali, es que el trino de Petro sobre la relación ETV, Emcali, Internexa, porque no incluye a UNE, en eso yo quiero ser preciso, ese trino tiene dos elementos. Fíjese usted que él no habla de vender telefonía móvil a esa alianza, él habla es de alquilar y de desarrollar fibra óptica. Es que esto que está haciendo Petro es de una sutileza para engañar al país, que hay que saber leerle entre líneas. No, él no habla de crear una compañía de telefonía móvil para vender agregados de datos, etcétera, sino él habla es de cómo alquilan, cómo crean red pública de fibra óptica para alquilar, porque eso realmente es lo que hacen. Bueno, y permítame una última nota. No se le olvide que Internexa también está en un enredo con un contrato del SENA que está hoy claramente glosado. O sea, pero fíjese usted, en últimas, si usted retoma, por ejemplo, también lo que el Ministerio de Hacienda escribió el 31 de julio. ¿Usted sabe qué escribió el Ministerio de Hacienda cuando le notificaron lo de Coltel? Dijo: vamos a estudiar la propuesta. O sea, el Ministerio de Hacienda tampoco se negó a estudiar la propuesta de venderle a Millicom. Pues claro, Petro está con el programa de Millicom. Petro está con el programa de Millicom y de manera farisea, de manera hipócrita, critica lo de Medellín. Claro que le tocaba estudiar la propuesta, pero yo creo que al contrario de lo que piensa Aurelio, el gobierno no va a vender su participación
en Coltel. Sería muy raro que un gobierno del presidente Petro pues privatice parcialmente una empresa que tiene un porcentaje importante de participación estatal. Tiene 30 y pico todo. Lo que pasa es que necesitan la plata y no tienen ninguna capacidad de decisión en esa empresa. Sí, pero ni aún así yo creo, Néstor, porque es que pues ahí sí, primero la ideología. Obviamente, digamos, una característica fundamental del pensamiento del presidente Petro es que el Estado tiene que estar en sectores estratégicos. ¿Y usted cree que hay un sector más estratégico que este de las telecomunicaciones hoy por hoy en el mundo? Pues por supuesto que no. Es el gran sector económico, digamos, es el equivalente a, qué sé yo, no voy a poner ejemplos para no generar discusiones, pero es el gran sector económico en el Estado contemporáneo. Metiéndole plata a una empresa de comunicaciones para competir con la del señor Slim en México. Usted me pregunta que si me parece bien o mal. Digamos, yo veo al gobierno del presidente Petro haciendo esas inversiones. Yo no las haría, pero sí estoy convencido que el presidente Petro las va a hacer. Pero además, mire, Néstor, déjeme contestarle la pregunta de esta manera. Pero déjeme contestar la pregunta de esta manera. $1.000.000.000, señor. No, es que esa discusión de si el Estado o los privados en unos determinados sectores como el de las telecomunicaciones es una discusión infinita. Hay ejemplos en el mundo en el que el Estado tiene participaciones en esas empresas, como por ejemplo en Alemania. Usted mencionaba Telecom de Alemania y en realidad el Estado a través de fondos públicos de pensiones es prácticamente el socio mayoritario de esa empresa. Redujo ahora un pequeño porcentaje en estos días, en estas semanas vendió algún pequeño porcentaje, pero por ejemplo en España el gobierno español está comprando un porcentaje de Telefónica. Recomprando porque Telefónica es de privados. Claro, y ahora pero el Estado español tiene ya un porcentaje muy importante en Telefónica. Y ahora el Estado está comprando. O sea, todos los que tenemos Movistar, perdóneme, termino, Luis Ernesto. Déjeme terminar un momentico, Luis Ernesto. El 10% porque los saudíes se iban a quedar con Telefónica, pero Telefónica, la que tiene presencia en Colombia por Movistar, es una empresa. Y es que justamente, y eso demuestra la importancia de las telecomunicaciones para cualquier estado, no para Colombia ni para Petro. Si España está evitando que llegue capital catarí o de Emiratos Árabes, no sé de cuál país, Saudí, llegue a comprar y a ganar control sobre la principal empresa de telecomunicaciones de España, que por cierto, todos los que tenemos Movistar les estamos comprando es a ellos, al Estado español, pues por eso es que vuelve a comprar un porcentaje para ganar una posición dominante. Y yo creo que eso es muy diciente, Néstor, así como es diciente saber cuál fue el destino de las telecomunicaciones en México. Cuando se privatizaron, el hombre más rico de México se convirtió en el que se quedó con ese monopolio de las comunicaciones, que fue Carlos Slim. Entonces, por supuesto que es un negocio muy rentable. Es cierto que el Estado no siempre ha sido el más eficiente para prestarlo, pero que el Estado puede hacerlo bien, como lo hemos visto en el caso de Telefónica, de la Deutsche Telekom y demás, lo puede hacer bien. No es del y yo Estado creo que ahí español, debe estar el Luis Estado. Ernesto, a ver, acláreme en Madrid. Asociado con privados. Porque no ha sido dominada por el sector privado hace rato y el sector público está recomprando para evitar una toma de los saudíes, de Arabia Saudita. Enrique, en Madrid. Sí, básicamente es eso. Se puso el año pasado, en septiembre, octubre del año pasado, se produjo esa compra, se ha hecho en varias partes y ya está alcanzando el 10%. De lo que se trata es, como decías, de mantener el control de la compañía en manos españolas, porque lo que, como bien decías, lo que ha hecho es recomprar el accionariado, puesto que esta fue una empresa pública como otras muchas empresas que tenían origen en la dictadura franquista. Había un sector público muy fuerte, aunque para algunos ciertamente no tan eficiente. Pero más allá de eso, de lo que se trata es de que España mantenga el control de una empresa donde se están gestionando, por ejemplo, la Telefónica no solo gestiona nuestros teléfonos, esta línea de internet desde la que les estoy hablando, también funciona, por ejemplo, gestiona las comunicaciones de la defensa, de los ejércitos, de los cuerpos policiales, y no se quería que esas cayesen en manos de una potencia extranjera. Es una maniobra que ha llevado a cabo este gobierno y que se ha hecho a través de una institución que se llama la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. ¿Qué quiere decir otra vez? Pero de pronto la solución puede estar en la mitad. Fíjese que señor.
Felipe, es un negocio complejo, no es un negocio sencillo, es un negocio que requiere permanente actualización, permanente músculo financiero para invertir en la última tecnología, y un negocio que necesita un plan de expansión permanente. En caso contrario empiezan a presentarse dificultades muy serias, Néstor. En este caso, por ejemplo, estamos en el mundo en el que ya prácticamente ha pasado a un segundo plano el negocio de la telefonía. Le hablo de las llamadas, porque hoy el negocio y la parte son los datos, claro. es internet, y todo otra vez, eso implica que haya una decisión real y un músculo financiero lo suficientemente sólido para que sea exitosa. Caso contrario, vemos, pues obviamente... Pero adicionalmente... Claro, pero otra vez esa discusión que es vieja, como ya lo hemos dicho acá. Bogotá intentó vender su empresa de telecomunicaciones hace 25 años, cuando decían que valía, yo ya no me acuerdo, un montón de plata, pero nadie la compró, porque parecía, seguramente a los privados les parecía pésimo negocio. El Estado estuvo dispuesto a venderla, el gobierno de Bogotá estuvo dispuesto a venderla y la ofreció, y nadie la compró. Y después el presidente Petro, bueno, y varios gobiernos, todos los gobiernos de Bogotá, pero el presidente Petro con énfasis promovió que la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fuera un importante proveedor de datos, también de telefonía celular, alquilando infraestructura, pero la fibra óptica de Bogotá más grande pues es la de ETV, y la más eficiente también, hay que decirlo, incluso bastante mejor que la de algunas otras empresas privadas. Pero más allá de la discusión ideológica, en la cual seguramente es difícil ponerse de acuerdo, lo que es cierto, Néstor, es que no hay que esperar que el gobierno del presidente Petro privatice una empresa pública o parcialmente pública como Telefónica. Claro. Entonces era un error pensar que eso iba a ocurrir. Incluso creo yo haber mencionado aquí en ese momento que el gobierno está pensando incluso comprar lo que queda de la cuarta operadora de telefonía celular. En Colombia tenemos 4 operadores de telefonía celular. La cuarta se llama WOM y está en un proceso de quiebra, de la Superintendencia de Sociedades, una ley de lo que llamaríamos la ley de quiebras, exacto. Esa empresa probablemente el Estado pueda comprarla, porque además es la más barata, claro, por supuesto, por la condición en la que está, porque tiene menos usuarios, etcétera. Y con esa podría pensar el gobierno apalancar esa unión que está proponiendo el gobierno con las empresas de telecomunicaciones locales. Pero a ver, ¿cómo piensa? Esto está en un globo del presidente, como nos tiene acostumbrados. ¿Cómo piensa el presidente convencer al alcalde de Bogotá, con quien acaba de casar una nueva pelea por el tema de los comedores, que le venda el 86% de las acciones de TV? O sea, es que no hay ningún fundamento para esa propuesta. Primero. Y segundo, el presupuesto está completamente desfinanciado. Lo vimos la semana pasada en el Congreso de la República. Faltan 12 billones de pesos. No hay con qué funcionar en lo que ya está planteado en el plan de desarrollo, como para echar otro globo de que van a constituir una empresa de telecomunicaciones colombiana. ¿Y las empresas que producían como Ecopetrol? 17% Felipe, menos de rentabilidad. Me hace un oyente una pregunta interesante para terminar este tema de las empresas de telefonía y de comunicaciones. ¿Con qué línea, con qué operador trabajan ustedes? ¿O tienen sus empresas de servicios de transmisión de datos o de internet? Y es cierto, yo creo que la mayoría del país está, ¿o con quién, Felipe? Pues con Claro, que es la empresa más grande, por supuesto. Yo todos mis servicios son de Claro. Claro, Millicom pretende competirle a Claro, por eso está intentando comprar acciones en Medellín. ¿Cuánto valdría? Intenta en Bogotá con el gobierno nacional. ¿Cuánto valdría, Felipe, ETV si se armara una empresa pública, grande, robusta? ¿Cuánta plata hay que meterle a eso? Cientos, miles de millones de dólares. Y eso es lo que no hay, es que no hay plata. Y el Estado quebrado. Yo no sé si eso sea posible. Sería de pronto el mundo ideal, pero ya esas empresas privadas, Felipe, son gigantes internacionales. Sería el castillo de naipes que nos acaba de describir Héctor Riveros, ¿sí? Que coge WOM, que la junta aquí, que la pega allí. Eso no es posible, no nos engañemos con eso. Eso no es posible. Ahora, uno puede creer lo que crea y puede creer la ideología que tenga de Petro, pero lo que yo tengo hoy, en concreto,
en vivo es una declaración del ministro TIC diciendo que ve positiva la jugada de Millicom. Ahí voy. Los castillos de naipes, pues esperemos. no me los imagino, y hagámosla. El gobierno tendrá que tomar una decisión de si vende o no a Millicom el pedazo que tiene de la participación en Movistar Colombia. Son las 8 de la mañana, 20 minutos. Un gusto saludarlos, acompañarlos en esta mañana un poquito menos fría. Tenemos una temperatura en Bogotá, 13 grados centígrados. Están operando con normalidad, abiertos todos los aeropuertos en Colombia. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hoy es día de la llegada de indígenas a la ciudad, una nueva manifestación de indígenas caucanos que, liderados por el CRIC, el Consejo Regional Indígena, va a reunir 139 autoridades de los pueblos Nasa, Yaracuna y Nizac, entre otros, que se estiman que lleguen 4.200 comuneros al centro de la capital, buscando alguna interlocución directa con el presidente Gustavo Petro, para hablar de la violencia que padecen, especialmente en el Cauca, que ha visto cómo solo en Toribío en las últimas 3 semanas han asesinado a 15 personas, sumado a los 17 guardias indígenas asesinados en los últimos 7 años. Una de las últimas víctimas fue el comunero indígena Víctor Alfonso Yule Medina, que fue asesinado el pasado 18 de agosto. Pero la última referencia del presidente Gustavo Petro sobre el Cauca fue para pedirle a los dirigentes indígenas no ceder a los dineros sucios y que prioricen su autonomía después de que el ejército destruyera 4 laboratorios de la disidencia para procesar cocaína en esta zona que es dominada en gran medida por Iván Mordisco, que fue el que más creció en números de hombres en sus filas y que se ha consolidado por lo menos en 2 frentes guerrilleros. La historia de Chocó, que amanece como si fueran pocos sus males, con un brote de paludismo. Hay 180 personas, de ellas 160 indígenas, confinadas en el Medio San Juan. En ese departamento ya el ELN levantó ayer lunes el paro de una semana larga. Sin embargo, la gente sigue con miedo de navegar por el río y de salir de sus casas. El paro mató a 3 personas, entre ellos una bebé de 16 meses víctima de desnutrición. Por el paro armado se produce el desmentido del presidente Petro a la posibilidad de bombardeos. Una idea que puso sobre la mesa el comandante de las fuerzas militares es el almirante Cubides. El almirante dijo que esos bombardeos se adelantarían en la medida en que las condiciones de operaciones se den sin que haya afectación a la población civil. El presidente Petro de inmediato frena esa posibilidad diciendo que al almirante le habían puesto palabras que no había dicho para meterle candela a la negociación con el ELN, que está, la verdad, en cuidados intensivos, dijo el comisionado de paz Oti Patiño, que es la peor crisis desde que arrancó el gobierno. Revuelo en el país por el decreto que prohíbe la exportación de carbón a Israel, decreto 1047 del pasado 14 de agosto, es decir, casi 2 meses después de haber sido anunciado por el presidente Gustavo Petro, que finalmente salió a la luz con las firmas del presidente, los ministros de Hacienda, Comercio, Relaciones Exteriores y la viceministra encargada de Minas, un decreto que entra en vigor a partir de este jueves 22 de agosto y por el cual se prohíbe la exportación a Israel de las ollas térmicas de carbón, un tipo de mineral que contiene... Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. 8 de la mañana, 24 minutos. Varias noticias en desarrollo en esta mañana de martes. Primera noticia, la Procuraduría acaba de llamar a rendir declaración, debe ser hoy mismo, al canciller, al ministro del Interior y a la directora de la Imprenta Nacional ante el riesgo, porque a partir de octubre, cuando se acaba el contrato
con la firma que elabora los pasaportes, el 3 de octubre nos podríamos quedar sin los pasaportes, acabado el contrato de Thomas Gregan Sons. Ricardo. Sí, Néstor. Hoy a las 4:30 de la tarde en el despacho de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, en compañía del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez, están citados el canciller Luis Gilberto Murillo, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y la directora de la Imprenta Nacional Viviana León, para que expliquen en qué va el tema de los pasaportes. Estamos ya a un mes y medio, Néstor, de que termine la prórroga que hay con Thomas Gregan Sons y no hay claridad de quién va a expedir pasaportes a partir del 3 de octubre. Y hay muchas dudas sobre qué va a pasar en ese lapso desde el 3 de octubre hasta septiembre del 25, cuando supuestamente la Imprenta Nacional empieza a asumir todo lo que tiene que ver con los pasaportes. Pero adicionalmente hay un asunto que inquieta y es la posibilidad de que se entregue información sensible, personal, la base de datos de los colombianos, a extranjeros, a empresas, sobre todo públicas, que van fuera de nuestro país y que podrían tener algún tipo de riesgos. En esos dos sentidos, desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista fiscal, hoy Procuradora y Contralor citaron al gobierno para que diga, bueno, ¿para dónde vamos? Porque esto falta mes y medio y no tenemos claridad de qué va a pasar con los pasaportes. Le confieso que a mí lo que me inquieta es que mi pasaporte se vence a comienzos del año entrante. Uy. Y en consecuencia estoy en el grupo de alto riesgo. ¿Y ha intentado sacar citas a las 5 de la tarde todos los días? Me la dan para dentro de un año más o menos. Así que, Felipe, estoy en zona de conflicto. No sé si vaya a tener pasaporte cuando se venza el mío. Yo creo, Néstor, que hoy se vienen anuncios importantes, no solo las citaciones de las que habla Ricardo, sino que se vienen anuncios importantes del Contralor Carlos Hernán Rodríguez y de la Procuradora Margarita Cabello con respecto a este tema. ¿De pasaportes? Claro que se vienen anuncios importantes, Felipe. Sí. Pues van a tomar decisiones, porque el riesgo es que millones de colombianos no tengamos cómo sacar el pasaporte. La segunda noticia de última hora a propósito: están reunidos en este momento en la Corte Suprema de Justicia autoridades nacionales y locales hablando de los riesgos para el Palacio de Justicia, descubierto la semana pasada un plan terrorista en contra de las instalaciones del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, poco más de 40 minutos completa en estos momentos la reunión en el Palacio de Justicia a propósito de esta alerta de atentado que se conoció, recordemos, hasta el viernes. Todo esto a pesar de que ya se sabía, lo sabían las autoridades desde mucho antes. ¿Quiénes están reunidos en estos momentos? Todos los presidentes de las altas cortes. Le estoy hablando del presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Reminia. También le estoy hablando del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, el del Consejo de Estado, Milton Chávez, el de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, también el de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Alfonso Cajiao. La fiscal general Luz Adriana Camargo también hace presencia en la reunión, el director de la policía, el general William Dernés Salamanca, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el general Daniel Gualdrón, acompañado también del director de seguridad de la rama judicial y del director de protección y servicios especiales de la policía. Hablamos incluso, Néstor, con el alcalde Galán justo antes de arrancar esta reunión. Nos dijo que continúa la investigación para determinar el origen de esta amenaza y todavía la alerta en el Palacio de Justicia está sobre la mesa. Escuchemos. No, vamos a entrar porque vamos a participar en esta reunión para expresar lo que Bogotá está haciendo, y va a ser para apoyar todas las medidas que se requieran para proteger las altas cortes, el Palacio de Justicia y obviamente entornos que puedan estar en riesgo. ¿Siguen alerta al Palacio de Justicia? Pues está en investigación eso que se encontró para determinar qué sustento tiene, y la investigación terminará en camino a seguir. Se prevé, Néstor, que una vez se termine esta reunión aquí en el Palacio de Justicia haya declaraciones. Sin embargo, habrá que esperar quiénes de estos personajes que le acabo de mencionar hablarán sobre las nuevas medidas que se adoptarán aquí en el centro de Bogotá, donde hay que decir se reforzó la presencia de la policía con incluso grupos de operaciones especiales de la policía, Néstor. Muy bien, Felipe, gracias. Y tercera noticia, Felipe, están informando esta mañana algunos expresidentes que no irán a la cita que está anunciada para mañana de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. No va Duque, los expresidentes tienen silla propia en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, que está diseñada, Felipe, la política exterior de Colombia, con la Comisión de por medio, para hacer una política de Estado, no de gobierno. Y entonces por eso se intenta que sea una política en la cual todos opinan, en la cual todos tienen responsabilidad, y en la cual se fija la posición de Colombia, no del gobierno de Colombia. Que se sepa, hasta ahora no van ni Duque ni Pastrana, ¿no? Felipe, no,
Uribe está informando esta mañana que habló con el canciller ayer domingo. Sí, por teléfono. Entonces, supongo que eso, pues dice en un trino Uribe, Álvaro Uribe, que habló con el canciller para tratar temas relacionados con la convocatoria de la comisión seguramente asesora. no va a asistir, pero dio su opinión telefónicamente al canciller Luis Gilberto Murillo. No va Uribe, no va Duque, no va Pastrana. Duque dice que no va porque la posición de Colombia ha sido ambivalente y con un silencio cómplice frente a los abusos del régimen de Nicolás Maduro. Andrés Pastrana mandó una carta diciendo que no va porque los llaman para hablar de Venezuela, pero el presidente toma decisiones de Estado como suspender exportaciones de carbón a Israel de manera unilateral. Es una lástima, y esos son, ¿no?, los que le viven pidiendo al presidente que converse, ¿no? Y que tengamos posiciones unificadas y todo ese tipo de cosas. Es una cosa realmente increíble. Es una lástima la hipocresía colombiana. Por lo que dicen los expresidentes. Todos los expresidentes no hacen sino pedirle al presidente Petro que hablemos, que tengamos unas posiciones unidas, etcétera. Y la única vez que los invitan les dice que no, que porque él piensa distinto a ellos. ¿Habráse visto? Pero cambiaría la posición, yo creo que no. Eso es cierto, Héctor. Lo que pasa es ya él se anticipó. Pero es que entre otras cosas la invitación no la hizo el presidente, sino el canciller, ¿no? El presidente no va a estar en esa reunión. Pero fuera de eso, Felipe, ya las posiciones de Colombia con el tema de Venezuela ya están tomadas. Ya están definidas. Convocaron a la comisión asesora, pues ya cuando... No, pero además si usted mira el documento, es una ya reunión, cuando es tarde. Dice que es una reunión informativa. No, pero ese espacio siempre ha sido un saludo a la bandera, realmente, no importa quién sea el presidente, ese espacio siempre ha sido un saludo a la bandera, ahí no se llevan a cabo discusiones, y entiendo lo que dice Héctor, y claro, el llamado a la unidad y demás, pero ese no es el espacio para el diálogo político que necesita este país entre opuestos. Ese es un espacio inane que existe, disculpa aquí María Consuelo, nuestra ex canciller, pero pues ese espacio, ahí ella fue testigo seguramente de cómo no se utilizaba para nada distinto que para cumplir con un requisito legal. Usted iba a la comisión asesora de Relaciones Exteriores. Pero además la Cancillería... ¿Y por qué no va? Hacía la Secretaría Técnica cuando era canciller. Después fui delegada como ex canciller, pero ahora con el cambio de gobierno cambiaron los ex cancilleres que están sentados ahí en la comisión asesora. ¿Quién la sacó a usted? El presidente Gustavo Petro me cambió. Bueno, Felipe, es cierto que la comisión asesora debería escuchar a todas las voces, las divergentes. Sí. Pero ¿por qué no van y le dicen al frente al canciller cuál es la opinión? ¿Por qué no cambian opiniones? Pero ¿para qué van a perder el tiempo? No. Dar argumentos nunca es perder tiempo en una deliberación democrática. Dar argumentos nunca es perder tiempo, incluso si la posición de uno no es acogida. Dar argumentos ¿para qué? En eso consiste la deliberación. En eso consiste la deliberación democrática, en que uno da argumentos, el otro da argumentos, y el que toma las decisiones las toma a través de los procedimientos previamente establecidos. Héctor, yo le voy a decir, yo estoy de acuerdo con usted, a mí me parece que deberían ir. Pero dicho eso, Felipe... Néstor, ¿para qué van a ir a perder el tiempo? No, es que la pregunta no es a perder el tiempo. Ya el gobierno tomó decisiones relacionadas con la política internacional. Claro. El presidente Petro convoca, el gobierno, la Cancillería del presidente Petro convoca a los integrantes de esa comisión asesora de relaciones cuando ya fijó la posición del Medio Oriente, cuando ya fijó la posición frente a las elecciones de Venezuela. Cuando recibe agradecimiento de Hamas, cuando por decreto acaba con la exportación de carbón a Israel y todo. Entonces, ¿para qué va el presidente Duque? ¿Para qué van los demás de Pastrana? ¿A qué? No, yo sí creo que se equivocan. A ver al canciller. Felipe. Y Petro a las 2 horas sale por un trino destemplado como todos los que ya le conocemos y hace otra cosa. Súmele. ¿Para qué van? Felipe, ¿a perder el tiempo? Felipe, súmele que ya para qué, pues porque ya las decisiones del gobierno sobre política internacional están fijadas. Pero súmele que la relación personal entre el gobierno y ellos dos en particular, o los tres, Petro y Uribe, Petro y Duque y Petro y Pastrana, las relaciones personales. Vaya, pregúntale al presidente Santos. Si era un espacio muy importante. Era un espacio muy importante donde los expresidentes participaban, entre otras cosas, si me permiten, no solamente porque ahí se sientan los expresidentes, pues es la única instancia de consulta que tiene el gobierno nacional para definir la política de Estado, pero adicionalmente están los representantes y los senadores de las comisiones segundas, que también tienen derecho, precisamente porque no es una política de gobierno, sino de Estado. Entonces el Congreso también tiene silla, voz y voto al interior de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. A mí sí me parece
pues que estos pasos que dibujan la comisión pues son muy lamentables para la política exterior. Yo creo, Néstor, que se equivocan. El año pasado ya hubo un intento de reunión de la comisión asesora. Fueron 2 expresidentes, fueron 2 a la Casa de Nariño, Samper y Santos. ¿Y sabe qué pasó, Felipe? Sí. Los dejaron plantados. Y Así es. No pudo sesionar la comisión. Así que todo eso... Y si el presidente no está, adicionalmente, no le da altura a la comisión. O sea, se vuelve una instancia de segundo nivel. Pero que todas esas cosas, Néstor, que todas esas cosas que están diciendo en Twitter y que seguramente dirán en medios de comunicación, vayan y las digan allá. Aquí nos la pasamos quejando y mucha gente se está quejando y mucha gente tiene preocupaciones muy serias por una posible desinstitucionalización del país por causa del gobierno de Petro. En este caso, lo que estamos viendo son 2 expresidentes de oposición negándose a asistir a las sesiones de una institución. Si no están de acuerdo con la política exterior del gobierno, vayan y dicen eso allá. Si les parece que está mal que el gobierno tome decisiones y los convoque luego, vayan y dicen eso allá. La comisión es asesora. Personalmente, las de Néstor. Petro con Duque o Petro con Pastrana o Petro con Uribe, lo personal, que también cuenta mucho, están rotas. Néstor, seguramente el presidente Petro no va a asistir para no incomodar a los expresidentes y facilitar que haya reunión. No sé si sea esa la razón, pero se me ocurre. Eso es una comisión asesora, como dice Andrés. Eso no es para imponerle a los gobiernos decisiones. El hecho de que se busque políticas de Estado no quiere decir que un presidente no pueda decidir como política de gobierno algo, sino de mantener cierta unidad o diálogo, por lo menos. Lo que pasa es que, así como critican a Petro de posiciones de Twitter, pues los otros están haciendo lo mismo. Pastrana se echa unos twitters pues exageradísimos que no haría ni el peor anarquista del país o crítico. Lo mismo hace Duque, que pasó a responder todo. Entonces todo se ha vuelto una política de Twitter simplista, repitiendo narrativas a favor o en contra, que cómplice de Maduro o Petro no. O enemigo de Maduro, una simplicidad. Entonces para eso es la comisión, para que salgan de esas posiciones infantiles, maniqueas, populistas, y se pueda tener una discusión a nivel del Estado un poco más profunda, que el gobierno le pueda explicar a los expresidentes en qué van esas gestiones, qué posibilidades ve de una salida en Venezuela, que los expresidentes le digan la experiencia que han tenido, una cosa civilizada y sensata. Pero no, todos quieren estar en la pelea de Twitter. 8:37 minutos, tenemos la agenda de la asesora de mañana, Ricardo. Sí, señor, son exactamente 5 puntos. ¿Quiénes van? Le pregunto antes, ¿quiénes van? Pues Samper, me imagino. Pues debería asistir el expresidente Ernesto Samper, que es muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro. No tenemos confirmación del expresidente Juan Manuel Santos, ni tenemos confirmación del expresidente César Gaviria. Los demás expresidentes no van a asistir. Asistirán seguramente la mayoría de los integrantes de las comisiones segundas de Senado y Cámara, porque son los encargados de las relaciones exteriores. Una reunión de otro nivel. Son 5 puntos. Está citada a las 9 de la mañana en el Palacio de San Carlos. 1, apertura de reunión informativa. 2, verificación de asistencia de los miembros de la comisión técnica. 3, saludo y presentación del señor canciller Luis Gilberto Murillo. Dice, el señor canciller presentará información relevante y de coyuntura sobre los temas que competen a este cuerpo consultivo. Para esta ocasión, 1, relación bilateral entre Colombia y Venezuela en la actual coyuntura. 2, migración y regularización. Socialización decreto, permiso especial de permanencia tutor. Y 3, varios. El cuarto punto es comentarios de los miembros de la comisión asesora. En este punto, dice el documento, los miembros de la comisión asesora tendrán la oportunidad de hacer comentarios y preguntas sobre la información presentada por el señor canciller. En este momento se espera que los miembros expresen opiniones, planteen inquietudes y propongan recomendaciones, si fuera el caso, a los temas presentados ante la comisión asesora. El último punto es el cierre de la sesión ordinaria. Se establecerá el día y fecha de la próxima reunión. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Primero, el presidente cuestionó a los gobiernos de Medellín y Bogotá por ser 2 ciudades que no inscribieron lotes, que son de más de 1.000 metros cuadrados, para crear paz, que son los puntos de abastecimiento solidario, ese programa de prosperidad social de Gustavo Bolívar que pretende montar plazas de mercado, restaurantes y ollas campesinas para combatir el hambre. La segunda pelea, esta sí de frente del presidente Petro contra el alcalde Federico Gutiérrez, es por la posible venta de acciones de EPM en UNE, un proyecto que este fin de semana, mientras muchos estábamos de puente festivo, pasó el primer debate en el Consejo de Medellín. Se opone el presidente Petro con el argumento de que la venta de esas acciones son un plan del uribismo, dice él, para sacar al sector público de las telecomunicaciones y así volverlo un monopolio de unos pocos privados. 8:40 minutos de la mañana. El presidente que UNE ya hoy es controlada por un privado. Y también los números. Le recordó el alcalde Fico Gutiérrez que entre 2020 y 2023 tiene pérdidas acumuladas de 2,3 billones de pesos. Esta es Blue, más que radio. Colombia Humana es el partido del presidente Petro que tuvo asamblea este fin de semana y aprobó la idea de que el pacto histórico, la fusión de 13 partidos, se conviertan en un partido único de cara a las elecciones del 2026. Fue elegido el diputado del Valle del Cauca, Ferney Lozano, como su vicepresidente. Doctor Lozano, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo para ti, el equipo y los oyentes. Gracias. ¿Cómo les fue en la asamblea de Colombia Humana, doctor Lozano? Con algunos pequeños lunares, finalmente aprobaron la conversión o el camino hacia un partido único. ¿Usted lo ve posible? Claro que sí, porque esa es la voluntad expresada por los delegados y delegadas que desde los territorios llegaron al espacio. Creo que eso, digamos, es lo más importante, que pudimos realizar nuestra segunda asamblea ordinaria y desde el reclamo de los territorios recomponer nuestra Junta Coordinadora Nacional y dar paso pues al proceso de unidad que es el mandato que nos ha dado la Asamblea Nacional, a la doctora Gloria Flores, presidenta, y a usted, a mi persona y al equipo de vicepresidencia y a la Secretaría General. Ustedes obviamente, Colombia Humana es el partido fuerte del pacto histórico, pero hay partidos que no quieren un solo candidato, que no quieren caminar hacia la unidad. Le pregunto, por ejemplo, por Maíz o por el mismo Polo Democrático. Esa idea de llegar con un solo candidato, de que la izquierda tenga un solo candidato, ¿qué inconvenientes tiene hoy en el camino, doctor Lozano? Bueno, pues seguramente tiene inconvenientes desde los partidos, pero pues se trata de eso, de crear la mesa, de fortalecerla. La mesa está, ¿cierto? La mesa del pacto histórico, inclusive invitar a otros actores y actoras a ese proceso y construir método para la definición. Aquí no estamos con cartas marcadas, nada de eso, construimos método para la definición, además que ya se ha hecho. Nosotros hemos participado en las consultas para definir nuestros candidatos y candidatas. ¿Y cuál es el candidato, doctor Lozano? ¿En quién están pensando para el 26? Hay una baraja importante, no está definido ninguno. Precisamente la idea es que salgan a promocionar su propuesta, su ideario. Pero en esa baraja, ¿quiénes están? ¿Cuáles son los nombres que de momento tienen ustedes en Colombia Humana pensando en las elecciones del 26? Bueno, pues está, por decir algo, María José Pizarro, está Carolina Corcho, está Carlos Caicedo, está Camilo Romero, podría estar Gustavo Bolívar, podría estar Alexander López, podría estar Gilberto Murillo, podría estar, bueno, todavía pues hay tiempo para hacer tanto el ejercicio que están haciendo como para el proceso hacia el 2026. Pero lo más importante es método. Nosotros reclamamos desde los territorios, porque ese era el reclamo vehemente, este segundo encuentro de asamblea. Por eso la conformación de nuestro equipo nos trae esa dinámica. Andrea Vargas, secretaria general de la Costa Atlántica, Ferney Lozano, vicepresidente de la Costa Pacífica, y obviamente Gloria Flores, Santander y centro del país. Don Ferney,
¿Y cuál es la vía jurídica para unificar a todos los movimientos y partidos políticos que forman parte del pacto histórico? Porque al final lo que estaba planteando el presidente Petro es la necesidad de que haya una unidad. Ya no podrían ir a través de la misma figura que llevó al presidente Petro. Exactamente, claro. Ya no puede ser la misma coalición para el 2026. Tienen necesariamente que convertirse en partido político y ahí empiezan las divergencias y empiezan las diferentes facciones y sectores. ¿Es posible que se unifique hoy el pacto histórico bajo una sola sombrilla y sea un partido político con un candidato único para el 26? Bueno, yo les voy a hacer una confesión. Un amigo, muy amigo, que no es digamos, de nuestra visión, dijo, ustedes son muy de buenas, les va a tocar, difícil que se junten, pero les va a tocar a las malas porque ya no pueden ir como coalición, tienen que ir como partido único o cada uno va con su poquito por aparte. Pues está claro que cada uno con nuestro poquito por aparte, pues no vamos a ningún lado. Entonces prácticamente como que las circunstancias políticas y jurídicas nos tienen que obligar a irnos en un partido unitario. Y ese es el mensaje, no es de obligación tampoco, es de convicción. Tenemos que juntarnos para sacar adelante, seguir adelante con este proyecto del cambio. Esa es la tarea y ese es el mandato que nos da la Asamblea. Le hago una pregunta final. El discurso del presidente Petro, ese de que los ricos y los asesinos son los que le están gritando fuera Petro, ¿ese es el discurso con el que la izquierda intenta tener un presidente en el 2026? No, nosotros en el 2026 vamos a seguir diciéndole a la gente de este país, a la gente de los territorios de esa Colombia profunda y olvidada, que se necesitan las reformas, que se necesita un país que genere oportunidades y que vaya por el camino de la justicia social económica y que se requiere con urgente cambios tanto en las dirigencias, por eso animamos a los jóvenes a que participen, tanto en las formas de ver la política como de los comportamientos nuestros. Sí, pero se lo voy a preguntar, don Ferney, más directa y más claramente. ¿Usted comparte el punto de vista del presidente Petro de que quienes han gritado, y son muchos colombianos, no 100 en una esquina, fuera Petro, en estadios, en plazas públicas, en la calle, en privado, de que quienes dicen fuera Petro son asesinos, son los ricos, es la oligarquía de este país? Bueno, pues digamos, esa es una narrativa inicial, ¿cierto? ¿Quién inició eso? Tampoco fue la gente que hoy está recibiendo esa dinámica de cambio y que tiene hoy, por ejemplo, en la mesa una reforma pensional para favorecer a los viejitos y viejitas de este país. Esas iniciativas vienen precisamente de esos sectores que consideran que deben retomar el poder, pero quieren involucrar más gente, pero nosotros lo entendemos así. Ahora, esa es una verdad. Aquí a nuestros compañeros y compañeras, nosotros mismos hemos sufrido el flagelo de la persecución y el asesinato en este país. No, pero no me contestó don Ferney, y se lo quiero preguntar a ver si tengo una respuesta de ustedes, de la militancia, que escucharon el discurso del presidente Petro. ¿Usted cree que todos los que han gritado fuera Petro, y usted hace 5 años, hace 4 años gritaba fuera Duque y antes gritaban fuera Uribe, ¿ustedes creen que todos son los que han gritado fuera Petro son asesinos, son paramilitares, son oligarcas, son ricos? No, por eso le digo, los que inician esas narrativas, ¿cierto? Son los que han estado detrás de esas prácticas históricamente, porque es una realidad lo que ha pasado aquí en este país. Que hay una práctica sistemática, ¿cierto? De asesinatos, de desapariciones, de desplazamiento. Entonces, obviamente esos que tenían el poder lo perdieron y lo quieren retomar y por eso gritan fuera Petro. O han gritado en algunos espacios. Sí, pero veo, usted lo que me está diciendo es, ¿usted no está de acuerdo con el presidente Petro? Claro que yo estoy de acuerdo con el presidente Petro, le estoy diciendo que eso ha sido un sistema, una práctica sistemática. Si yo digo fuera Petro, ¿yo participé en el genocidio de la Unión Patriótica? Bueno, pues esas particularidades, esos detalles ya son otras cosas, pero no, eso fue lo que dijo el presidente Petro, don Ferney.
Bueno, seguramente generalizó, pero ya digamos esa frase así. Si yo me atreviese a pensar fuera Petro, y le aclaro, yo no lo he dicho, no lo he pensado, a mí me parece que sería un peligro para este país que el presidente Petro no terminase su mandato, pero si yo dijera fuera Petro, ¿me hace malo, me hace asesino, me hace rico, me hace oligarca? No, obviamente que no, pero digamos, eso sí es lo que ha querido los que han tenido esas prácticas aquí, por eso han iniciado esa narrativa. Señor Lozano, gracias. Bueno, con mucho gusto, un saludo y un abrazo a todos. Nuevo vicepresidente de la Colombia Humana, sobre ese discurso del presidente Petro, del que estoy recibiendo tantos comentarios, porque han participado personas, la verdad, que no son ni de estrato 6, ni los ricos, ni los oligarcas de este país, y muchísimo menos asesinos, ¿no? Sí. Como dijo el presidente Gustavo Petro. Néstor, lo que pasa es que esa estigmatización que hace el presidente Petro es a todas luces inconveniente e innecesaria, porque, es decir, si yo en mis redes sociales pongo la figurita esa que dice fuera Petro, usted es un asesino. Y nunca he cogido un arma, nunca he empeñado un arma, es decir, entonces soy un asesino. Sí, Felipe, y usted es un asesino, es un fascista, es un paramilitar, pero ¿cómo le parece, pues? Es un rico, es un oligarca. ¿Y dónde queda la libertad de expresión? ¿Dónde queda la posibilidad de que los ciudadanos, que no son los riquitos ni los fascistas, es decir, lo hemos visto el fuera Petro en los estadios, en la Plaza de Bolívar, en los conciertos, en las calles, entonces todos esos son unos asesinos? Pero esa simplificación de la realidad es el manual 1.0. No, pero ¿cuál simplificación? La que hace la simplificación de la realidad, simplificación de la realidad de poner de un lado a unos simplificación, los buenos. No de Felipe, sino de Petro, dice usted. No, del discurso del presidente poniendo de un lado a los buenos, los pobres versus los que dicen fuera Petro, y entonces que son los asesinos, que son además los oligarcas, los que han ostentado el poder. Digamos, esa simplificación de la realidad es el manual 1.0 del populismo, y sabemos que sirve para agitar las bases de la Colombia humana, por supuesto que lo sabemos. ¿Y dónde dio ese discurso el presidente? Pues ante sus bases, ante la Asamblea Nacional de Colombia Humana, y además le sumó a la camorra peleando con el alcalde de Bogotá, con el alcalde de Medellín. Eso sirve para agitar la base de izquierda, pero para gobernar es pésimo. Gobernar es pésimo, porque si usted divide un país después para gobernarlo, no lo puede volver a unir. Pero es que el presidente está en campaña, y mire el público, y entonces, el público al que le dirige el discurso es a la gente de sus bases. Pero Ricardo, todas esas declaraciones... Padre, el hecho de que el presidente, es que dice Ricardo, el presidente está en campaña como si la campaña permitiese la agresión o decir mentiras. Pero es un tono de campaña. No, es que es el presidente de Colombia, y el presidente de Colombia también lo es de todos aquellos que insultan. Estoy completamente de acuerdo, pero el presidente ha utilizado ese tono usualmente en campaña y le ha sido efectivo, ha resultado efectivo, porque además exacerba sus bases, cuando en barrios genera pobres, divisiones, genera odios, y eso es rentable para él, porque el presidente lamentablemente ve a la política y al país nosotros contra ellos. Cuando en barrios pobres, entre otras cosas, habla de baños de sangre como Nicolás Maduro. Claro, ¿no? El discurso. Es el mismo, muchas frases similares. El mismo discurso de Nicolás Maduro. Amenazas con baños de sangre si no gana, que si vuelven la entonces gente un baño de sangre. Eso no fue lo que dijo Maduro 2 días antes de las elecciones. Exactamente lo mismo, pero calcado, con las mismas frases, pero además división, estigmatización y violación de la libertad de prensa, porque son ataques sistemáticos a la prensa de una manera y de otra. O sea, más específico, el libreto de Nicolás Maduro no puede ser. Pero a mí me parece contraevidente, porque también ha habido en barrios pobres, en reuniones donde no ha llegado el señor presidente, donde la gente ha gritado muchas cosas en contra también del presidente. Fuera Petro. Y han gritado este tipo de cosas. Entonces, ¿ahí qué? Es contraevidente el tema. Está salido de casillas. El fuera Petro, padre, a ver, se lo ha gritado al presidente. Originalmente fue, si usted lo recuerda, en el Estadio de Barranquilla, en un partido de la Selección Colombia. Después, donde había 60.000 asesinos. Después, claro, Felipe, después se volvió un estribillo, y a mí me han tocado
reuniones privadas, pequeñas, en donde alguien chistoso comienza a gritar fuera Petro y se volvió un chiste, se volvió una caricatura. Que uno no está de acuerdo con eso. Por ejemplo, yo particularmente, como usted, creo que lo mejor que le puede pasar al país es que el presidente, como en una democracia, termine su periodo presidencial como tiene que ser. Es decir, yo jamás gritaría eso, pero no creo que las personas que lo hacen sean asesinos o sean... eso no está bien. Pero le agrego algo, el que dice fuera Petro quiere que Petro se vaya del poder antes del 26. ¿O es una señal de desaprobación de su mandato? No, es más una señal de desaprobación. Es una señal de desaprobación. Creo que realmente es eso. A ver, de acuerdo, pues con varios que yo les he oído decir fuera Petro, cuando yo les digo que si es que lo quieren tumbar, dicen que no, que es un poco raro porque dicen una cosa y después aclaran que no quieren eso. Pero es una señal de desaprobación. Es una cosa rarísima. Yo no creo que el país esté en el modo es un eslogan rarísimo. Fuera Petro es quédese Petro. No es tan raro. Petro decía fuera Duque. ¿Quería un golpe de Estado Petro contra Duque? Yo me imagino que era en ejercicio no sé, pero hay mecanismos de una derecha, de tumbar a los presidentes. De una protesta. Claro que sí, pues todos queremos, por ejemplo, tumbar a Maduro. Yo no quiero tumbar a Petro. Yo no quiero tumbar a Petro. Yo supongo... Pero a Maduro sí. Maduro perdió en las urnas. Maduro se va el 10 de enero. Nadie quiere que Maduro pierda hoy. Maduro perdió a partir del año entrante. Se tiene que ir el 10 de enero. Claro, ahí es donde se cree. Ahí después de ese día hablamos. No se va a ir porque... es que es unas elecciones en una dictadura, pero bueno, ese es otro tema para no salirnos del tema. Pero la diferencia entre Colombia y Venezuela es esa, que Colombia no está en dictadura. Esa es la gran diferencia, a pesar de que el presidente Petro todo el tiempo habla como si estuviera hablando de Venezuela, pero está hablando de Colombia. Y por eso es que el fuera Petro tiene el problema, justamente, porque en una dictadura uno dice fuera el dictador, por supuesto, y lo resiste, y lo resiste incluso por la fuerza si es necesario, porque es la única manera de sacarlo. En un país democrático al presidente se le saca en la próximas elecciones. Por eso, pero la gente que grita eso no quiere decir que la gente no tenga derecho a decirlo. No, la gente que grita fuera Petro. Y no son asesinos. No. Y no son asesinos, por supuesto. En el estadio era un estribillo de inconformidad y así entiendo, así nació. Sí, y está bien. ¿Qué quiere usted que griten en el estadio? Un estribillo de 18 frases diciendo estamos inconformes con la política de seguridad. No, está bien. A mí yo he defendido que la gente diga lo que quiera. Que la gente diga lo que quiera, me parece, y he dicho además, y lo repito ahora, que el presidente es el de todos los 50 millones de colombianos el que tiene la mayor obligación de respetar esas expresiones, entre otras cosas porque es el comandante de quienes tienen la fuerza para garantizar que yo lo pueda decir si lo quiero decir. Eso le obliga a él a ser, si se quiere, imparcial en relación con la discusión. Ahora, pues si el fuera Petro quiere decir que lo quieren tumbar, que le quieren dar un golpe de Estado, lo que fuera, esa discusión la podemos dar los demás, pero el presidente de la República solo tiene un deber: respetar la expresión que forma parte de la deliberación pública de este país. A ver, pregunto, Felipe, ¿usted alguna vez ha dicho fuera Petro? Con sinceridad. Sí. ¿Usted hace parte de un grupo golpista en Colombia? No. Por eso, Felipe. Yo quiero que el presidente Petro se vaya el 7 de agosto como le corresponde. Me parece, Felipe, que es una buena aclaración y yo creo que se va a ir. Yo creo que se la va inmensa el 7 de agosto del 26. No, eso yo no lo sé. Yo no me atrevo a asegurarlo. No, yo sí, porque eso es lo que dice la Constitución y yo creo en las instituciones colombianas. Pero es que creo que el señor no cumple necesariamente la Constitución o ha propuesto reformar la Constitución. Aún si él no quisiera, las instituciones colombianas son suficientemente fuertes para hacer que se vaya. Hay un 1%. Y además no veo por qué hay que dudar. Pero es que como hace lo contrario a lo que dice. Es una manera de sembrar incertidumbre innecesaria. No, porque es él el que ha propuesto reformar la Constitución y son sus áulicos los que han propuesto la reelección. Es que el problema es que él hace lo contrario a lo que dice. Justamente habla de la política del amor. Hágame el favor. Y a todos los que lo critican y dicen fuera Petro, entonces son ricos y asesinos. Felipe, eso sabe cómo se llama chantaje emocional. Se lo diría cualquier psicólogo básico, es decir, con primer semestre de psicología, chantaje emocional. Eso es lo que está haciendo con todos nosotros los colombianos. Aurelio, leo algunos mensajes. Yo grito eso y es por inconformidad. Doña Teresa Avellaneda, Ana Lorena Mesa, lo que le gritaron en la Feria de las Flores y en Girón. Queremos que se vaya, pero sabemos que no lo tenemos que aguantar hasta el 2026. Felipe, la gente que grita fuera Petro, yo creo que hay que respetarlos.
no son asesinos, no todos son ricos oligarcas, porque ahora el presidente le mete el componente étnico, que él tiene piel café con leche, ¿es que dijo? Sí. Café de leche. Sí. Café de leche, bueno, café de leche. Néstor, pero... Y no, este país de mestizos, todos tenemos sangre mezclada, todos India, tenemos, negra, no, somos todo eso nosotros. Todos somos cholos, todos somos negritos. Aquí quién es así que, blanco. Así que este no, somos negros. Este no es un tema de rubios contra el presidente Gustavo Petro. Para quien quiera hablar, Néstor, sobre la frase del presidente de que son asesinos los que han gritado. Él habla de democracia, ¿no? Y la democracia, uno de los pilares de la democracia es la libertad de expresión, ¿no? A él le molesta que la gente salga y diga fuera Petro, todos son unos ricos asesinos. Entonces, ¿de qué democracia está hablando Petro? Bueno, yo todavía no lo la cuenta le iba a decir. Para quien quiera opinar, los leo. Estamos en el canal de YouTube, estamos en redes sociales. La cuenta es Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C. Para quien quiera opinar sobre la provocadora frase, yo no sé si provocadora sea una manera de ponerlo, Felipe, el agravio contra miles o millones de colombianos que se oponen a su gobierno. Señor. Pero no olvidemos el contexto en el cual lo dijo. Lo dijo en la Asamblea de Colombia Humana y se lo dijo a los militantes de Colombia Humana que tienen un proyecto político sí o sí de tenerse que unir. Entonces yo retomo lo que han dicho aquí de la libertad de expresión, etcétera, pero se lo estaba diciendo también a los militantes de Colombia Humana. Si ustedes no se unen, vienen los asesinos y los matan, que fue lo que nos dijo ahorita el diputado Lozano. O sea, el mensaje tiene, por supuesto, el agravio o la provocación, claro, pero a los que están ahí dicen, uy, hermano, si no nos unimos nos van a matar. Entonces, pilas, porque lo que viene es sangre. El mensaje sí, bueno, el mensaje, digamos, para la galería está bien, está pues bien analizado, pero yo quiero meterme al mensaje que le está dando a los que están ahí sentados. O qué está pensando un militante ahí, digamos, de Colombia Humana, del Putumayo, cuando oye al presidente le dice, oiga, hermanito, si no se unen, nos matan a todos. Hombre, entonces es una forma de recurrir a esa figura para obligar a los partidos del pacto histórico a crear un solo partido. O sea, un ardid político también. Pero si va para allá, las bases, los cimientos de ese edificio, de esa unión, serán de miedo y de odio, por supuesto, ¿no? Después de eso, pues no hay posibilidad de hacer una